favor. Sí, ok, entonces hablemos. Biosíntesis. Eh, los lípidos ya vimos que son muy importantes, sustancias de reserva, las ventajas y demás. ¿En dónde ocurre la biosíntesis de ácidos grasos? Va a ser muy similar en procariontes y eucariontes. En mamíferos, la biosíntesis se lleva a cabo en citoplasma. Y pues vamos a ver que comparte entre intermediarios el acetilcoenzima A. ¿Y cómo es que está vinculado? El metabolismo de carbohidratos, bueno, el catabolismo convierte los carbohidratos en piruvato, el piruvato entra a la mitocondria, en la matriz, el piruvato es descarboxilado oxidativamente para dar acetilcoenzima A, que entra a ciclo de Krebs. La beta oxidación es la conversión de los ácidos grasos finalmente en acetilcoenzima A. Eh, si los carbohidratos circulantes en sangre son pocos, entonces hay producción de cuerpos cetónicos, pero el acetilcoenzima A, recordemos que la primera reacción del ciclo de Krebs es la condensación del acetilcoenzima A con el oxalacetato para producir citrato. Si el suministro de carbono es suficiente, si no falta oxalacetato, eh, y el oxalacetato, ya les dije, faltará en situaciones de una alta demanda de glucosa, entonces ese acetilcoenzima A se va a acumular como citrato y ese citrato se exporta de la mitocondria a el citoplasma. Y en el citoplasma tiene varios efectos. Uno, se va a glucólisis e inhibe glucólisis. Y este citrato se convierte en oxalacetato y libera acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima va a síntesis de ácidos grasos en el citoplasma. Hay tres pasos. Esta flecha larga va a implicar la síntesis de palmitato, en primer lugar. Como les decía, los mamíferos sintetizamos ácido graso de 16 carbonos a partir de acetilcoenzima A. Pero también en muchos vertebrados pueden alargar más el palmitato para tener ácidos grasos de 18 carbonos generalmente. Y también los mamíferos tenemos por ahí una desaturasa que puede introducir un doble enlace en cis en los ácidos grasos. Y con eso digamos que se cubren las necesidades básicas de los mamíferos. Eh, Otros organismos van a tener otras elongasas para tener, además de ácidos grasos de 18, de 20, de 22, de 24 carbonos eh, y otras desaturasas. Pero digamos, la flecha larga de síntesis de ácidos grasos va hasta aquí. Ya mencioné cuáles son, repasamos la importancia de los lípidos, entonces creo que con esto no tenemos una idea. Déjenme mover aquí este letrerito. Entonces, ¿cuál es la compartimentación? En células animales y en hongos, que compartimos un ancestro común, el citosol es el lugar donde se produce el NADPH por dos vías, una que ya revisamos, la ruta de las pentosas fosfato, y el enzima málico que convierte el malato que anda en citosol y transfiere electrones al NADPH. En citosol, la proporción entre NADP reducido y NADP oxidado es alta. Es decir, el cociente es un número mayor generalmente y favorece reacciones biosintéticas. En citosol, en animales y en hongos, también se lleva a cabo la síntesis de isoprenoides y esteroles, las primeras fases, y síntesis de ácidos grasos. En retículo endoplásmico, que es el siguiente orgánulo, donde se continúa la síntesis de otros lípidos, no solamente de ácidos grasos, se va a llevar a cabo la síntesis de fosfolípidos, que incluye esta cabeza polar a los lípidos, la síntesis de esteroles se completa, colesterol y otros más, y por ejemplo, ergosterol en hongos.
El alargamiento de los ácidos grasos, la desaturación de ácidos grasos ocurre en retículo endoplásmico. Entonces requiere enzimas de expresión específica de retículo endoplásmico. ¿Qué es lo que sucede en el citosol en células vegetales? Aquí no está mencionado. Hay reacciones este, de, de glucólisis, pero bueno, entonces no me voy a ir allá. Pero entonces, en mitocondria de los animales y de los hongos, ocurre la oxidación de ácidos grasos, la producción de acetilcoenzima A, síntesis de cuerpos cetónicos y el alargamiento de algunos ácidos grasos. De nuevo, va a depender del genoma de cada individuo. Ese alargamiento puede llegar a 18 y ocasionalmente a 20 carbonos. En las células vegetales que tienen un origen distinto, la mitocondria no tiene la maquinaria para oxidación de ácidos grasos. Entonces, no ocurre oxidación de ácidos grasos, está dedicada principalmente a oxidación del acetilcoenzima A derivado de los carbohidratos. Pero los cloroplastos van a funcionar como la central metabólica de la célula vegetal. Aquí tenemos la principal la principal fuente de NADP reducido y de ATP por las reacciones de fase luminosa de la fotosíntesis. Y ahí hay NADP reducido a pasto. Digamos. Mientras haya luz y fotones, va a haber poder reductor y energía química. La proporción de NADP reducido con respecto al oxidado es alta, por lo mismo que estoy diciendo, la actividad dependiente de la fosforilación no cíclica alrededor del fotosistema 1 va a favorecer un cociente alto y más poder reductor. Y aquí es donde ocurre la síntesis de ácidos grasos. Esta es una diferencia muy importante en las plantas y en cianobacterias se sintetizan ácidos grasos. Los peroxisomas, que en células animales tienen más que nada funciones de defensa, se produce peróxido de hidrógeno en glóbulos blancos y en macrófagos en especial. En las plantas que no tienen esa diferenciación celular, sí ocurre una oxidación de ácidos grasos para producir peróxido de hidrógeno y también inactivación del exceso de peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno sí tiene un papel importante en respuestas a invasión por patógenos. También hay respuestas oxidantes en plantas, pero aquí entonces la oxidación de ácidos grasos se lleva a cabo en peroxisomas, en animales y en hongos, en mitocondrias. Entonces vamos a continuar con la comparación. Ahora, ¿cuáles son las principales diferencias entre la beta-oxidación, que está a la izquierda, y la síntesis de ácidos grasos? Lo que tenemos entonces es un acil unido a un acarreador por un enlace tioéster. La degradación por oxidación transfiere los electrones al FAD por una reacción de deshidrogenación. La reacción inversa es la reducción. Y aquí, en la primera reacción de la beta-oxidación, se transfieren al FAD, que ya les dijimos que va directo prácticamente a cadena respiratoria, casi sin trámites. Esta reacción de reducción va a transferir los electrones al NADP, perdón, va a requerir de poder reductor del NADP reducido para reducirlo. El siguiente paso es una hidratación, lo opuesto, una deshidratación. La configuración de la molécula que está siendo oxidada es en configuración L y aquí es en configuración D para la deshidratación. La segunda deshidrogenación que transfiere los electrones al NAD tiene su opuesto en la síntesis de ácidos grasos en una reducción dependiente de NADP reducido. Y el último paso de beta-oxidación, que es el rompimiento etiolítico, que libera acetilcoenzima A y un acil con enlace tioéster unido al acarreador con 2 carbonos menos. Este es el último paso. Y aquí es donde llego a las últimas diferencias. Primero, el rompimiento etiolítico
Aquí la diferencia es una condensación entre estos acarreadores para producir la molécula que se está alargando en dos carbonos. Eh, una diferencia más es que aquí dice, fíjense, dice acarreador. Acabamos de ver la oxidación y esta requiere de coenzima A como acarreador. Para la síntesis de ácidos grasos se utiliza una proteína que se llama ACP, proteína acarreadora de acilos, que también tiene un grupo tiol de una cisteína, en el cual se une el acilo para la síntesis y alargamiento de las cadenas de ácidos grasos. La última diferencia es que para la síntesis de ácidos grasos se requiere la participación de un primer intermediario que no participa para nada en la degradación oxidativa, que es el malonil coenzima A. Y esto no es otra cosa más que el acetilcoenzima A con un carboxilo adicional, es decir, con un carbono más. Este tiene 3 carbonos y con esto inicia la síntesis de ácidos grasos. Entonces, hay mecanismos enzimáticos distintos que son opuestos. En uno es hidratación, otro es deshidratación, en uno es oxidación, en otro es reducción. Las coenzimas que se requieren, NAD-fosfato reducido para la biosíntesis contra el NAD que se produce en la oxidación, y biotina, que es el acarreador temporal de grupos carboxilo, el acarreador de acilo, la proteína acarreadora de acilos para la biosíntesis, comparada con la coenzima A para la degradación. La estereoquímica, hay intermediarios que son distintos. Uno de los intermediarios de la biosíntesis, este intermediario de 3 carbonos, y la compartimentación. La síntesis es citosólica en animales, en plantas ya vimos que es distinta, es donde hay más poder reductor, y ese es el cloroplasto. Diferencias. Este intermediario de 3 carbonos, el que les decía, este es el carboxilo adicional que se le añade al acetilcoenzima A. El portador de acilo, aquí está la estructura de la proteína acarreadora de acilo y la coenzima A. Fíjense que la coenzima A y la proteína acarreadora de acilo comparten este grupo tiol, derivado también de la fosfopanteteína, que es este derivado de la vitamina B5, y esas son estas diferencias. La biotina va a participar para poder carboxilar a la coenzima A y producir finalmente malonilcoenzima A. ¿Cuál es la importancia de este derivado también del complejo B? Que acarrea transitoriamente el carboxilo dependiente de ATP para producir el intermediario. Ya aquí no entro más en detalle para no saturarlos. Ahora sí, veamos. Hay entonces reacciones que se van a ir repitiendo en serie para la síntesis de ácidos grasos. Primero, el acetilcoenzima A está unido a la proteína acarreadora de acilos. Esta va a ser el sustrato de la beta-cetoacil ACP sintetasa, que lleva a cabo una reacción de condensación. Y esta condensación es la unión del malonil unido al ACP con el acetil ACP para tener beta-cetoacil ACP. Sigue siendo aquí la importancia del acarreador que tiene el derivado de fosfopanteteína para que ocurra esta reacción. Veamos que la carboxilación del grupo acetilo de nuevo va a ser importante para activar la molécula, pero ahora por el otro extremo inicialmente, para que se pueda desplazar, se condense con con el primer acarreador de acetilcoenzima A, de acetil, perdón, ACP, perdón, es que lo vimos tan de inmediato que me quedé con decir coenzima A. Y de aquí viene la primera reacción de reducción, dependiente de poder reductor en forma de
fosfato reducido por la beta-cetoacil ACP reductasa para producir este siguiente intermediario, que es el hidroxiacil ACP, pero en una confirmación D3. Como decía, la configuración es distinta. El intermediario en beta-oxidación era L. Tenemos entonces este intermediario que ya tiene los 2 carbonos adicionales. Lo que resta es una deshidratación para alterar la configuración y la distribución de electrones entre los átomos de carbono, que convierte el hidroxiacil ACP en trans delta 2 enoil ACP por la 3-hidroxiacil ACP deshidratasa. Se pierde una molécula de agua y esto es lo que permite la última reducción del ciclo, que va a convertir el trans delta 2 enoil ACP en butiril ACP. Es decir, ya tenemos un acilo unido al acarreador. Ya tenemos la primera molécula de 4 carbonos dependiente de 2 moléculas de NAD-fosfato reducido y de la acción de estas 4 enzimas. Una condensación, reducción, deshidratación y una última reducción. Esto se va a ir repitiendo porque aquí seguimos teniendo la molécula activada por el ACP que permite tenerla en el ambiente y que se asocie a las enzimas y se va a ir alargando. 2 carbonos más va a dar acil de 6 carbonos. Se repiten hasta tener de 16 carbonos y una última hidrólisis que remueve, o mejor dicho, que rompe el enlace tioéster entre el palmitoil ACP y libera la proteína cargador de acilo y palmitato. Y hasta ahí quedaría la ruta general de células de mamífero y la mayoría de microorganismos. Esta es la base para la síntesis de los demás ácidos grasos. El complejo multienzimático tiene las subunidades todas muy ordenadas y van transfiriendo el sustrato del sitio activo de la primera enzima a la siguiente y a la siguiente. Y el descubrimiento de esta enzima de la ácido graso sintasa ha sido una de las cosas más sorprendentes, porque al describirse el mecanismo se encontró que era tan eficiente como la mejor línea de producción que se haya encontrado en condiciones por diseño ingenieril humano, por esa transferencia tan eficiente de los distintos intermediarios que nunca se liberan al ambiente acuoso. Entonces permite mantener el estado de hidratación de la molécula intacto. Solo las moléculas que se requieren para pasos de hidratación o de deshidratación entran y salen. Y además la estructura tridimensional del complejo de hongos, que es bastante similar también al de vertebrados, tiene las unidades proporcionando los ambientes hidrofóbicos para esta síntesis de ácidos grasos. En plantas y bacterias, los complejos se pueden disociar entre sí, y de hecho hay algunos que realizan solamente los primeros pasos de la biosíntesis de ácidos grasos separados de los últimos pasos. Y sí hay transferencia entre uno y otro. Adivinen cuál de los 2 complejos es más rápido. Pues el de hongos y el de humanos. Entonces tenemos una tendencia a sintetizar ácidos grasos de manera muy eficiente. Y esos ácidos grasos pues se van a ir a nuestras membranas o a cuerpos de reserva. El cofactor, ya me lo salto, en células de bacterias gram negativas y también de vertebrados, estos complejos incluso forman cadenitas. Por eso cuando usé la expresión cadena de producción, de una cadena de producción, no fue ninguna casualidad. Realmente se han descubierto todos estos complejos del acil graso sintasa unidos uno tras otro. ¿Y cómo se regulan?
Dado que está tan bien ensamblado, la transferencia de intermediarios de la primera enzima a la siguiente enzima, de su sitio activo al sitio activo vecino, es bastante eficiente. Entonces, la regulación, de nuevo, aquí va a depender de factores externos, la intervención de hormonas. El citrato, como les dije, es este intermediario que sale del ciclo de Krebs, que se va a convertir en malonilcoenzima A, siempre y cuando el citrato se transforme en acetilcoenzima A por la citratoliasa en citosol. Este acetilcoenzima A se va a convertir en malonilcoenzima A por la acetilcoenzima A carboxilasa, que ya vimos que depende de un cofactor de biotina como acarreador de carboxilo, y el malonilcoenzima A, una vez que se empieza a acumular, inhibe la oxidación de ácidos grasos y pum, se va a la síntesis del ácido graso de 16 carbonos. Esta es la ruta en estas condiciones de un suministro adecuado de glucosa y suficiente, y que inhibe además la glucólisis. Si hay un piruvato en exceso que está llegando a la mitocondria y se convierte en acetilcoenzima A, pues esto estimula la exportación para convertir el acetilcoenzima A en malonilcoenzima A y síntesis de ADP. ¿Qué es cuáles son los factores que estimulan entonces estas reacciones biosintéticas? La insulina desencadena una transducción de señales de fosforilación que activan las enzimas que van a ir dirigidas hacia la síntesis de ácidos grasos, y que recordemos que está muy relacionado con su otro control de los niveles de glucosa sanguíneos. Cuando hay niveles de glucosa sanguíneos altos, entonces se estimula el transporte hacia las células y la utilización en ciclo de Krebs, acumulación de citrato y síntesis de ácidos grasos. Entonces, ese es el efecto de la insulina. El citrato mismo estimula, no solamente como sustrato, sino el siguiente paso de la enzima que participa en la producción del primer intermediario. Pero entonces, ¿cuáles son las enzimas que inhiben la síntesis de ácidos grasos? El glucagón y la adrenalina. El glucagón se libera por el páncreas cuando los niveles de glucosa sanguíneos son bajos. Entonces, los niveles de glucosa sanguíneos bajos van a requerir que se restablezcan los niveles de glucosa por medio de la liberación de glucosa, principalmente desde el hígado. Es decir, ya no hay, se va a bloquear la utilización de glucosa para cualquier otra ruta. Tiene que salir de nuevo para cubrir las necesidades energéticas de estos tejidos que no pueden oxidar eficientemente nada más que glucosa. Entonces, esa es la función del glucagón. Pero también la adrenalina, que se produce en situaciones de estrés, cuando vemos amenazada de manera real o imaginaria nuestra supervivencia, época de exámenes y demás, tenemos circulando concentraciones altas de adrenalina, entonces se inhibe la síntesis de ácidos grasos y se favorece la liberación de ácidos grasos, la liberación de ácidos grasos, de glucosa en lugar de su utilización en síntesis, y se estimula además la oxidación. Este esquema es el que ya hemos visto, entonces aquí es donde vemos que el paso crítico es si se acumula o no malonilcoenzima A por una reacción muy sencilla de carboxilación de acetilcoenzima A, pero este se va a acumular solamente cuando el balance hormonal lo favorezca, cuando haya un suficiente suministro de carbohidratos, la insulina estimule el transporte de glucosa al interior de las células para que se acumule malonilcoenzima A, síntesis de ácidos grasos, y basta una o dos moléculas, bueno, una por cada carnitina aciltransferasa 1, para inhibir la beta oxidación.
Este sí me lo salto y está demasiado elaborado, pero les dije que el palmitato, pues, es hasta donde llegaba la acción de estas enzimas, de esta enzima que cataliza la condensación, la deshidratación y las reducciones, eh, llegan hasta la síntesis de palmitato. Para convertir el palmitato en un ácido con una insaturación, se requiere de enzimas desaturasas que van a cambiar la densidad electrónica en el carbono 9 y es a lo más que llegamos los mamíferos. El complejo de ácido graso sintasa va a producir esto de manera, como dije, muy eficiente. Las desaturasas son los que introducen estos dobles enlaces. Digamos, hasta aquí llega esto. Hay un alargamiento para producir este arato, ya no en citosol, sino que vimos que esto ocurre en retículo endoplásmico para tener el ácido graso de 18 carbonos. Pero el ácido oleico, ese sí ya no lo podemos producir nosotros. Este doble enlace en este ácido graso de 18 carbonos, ya los vertebrados, bueno, los mamíferos, que yo sepa, no tienen esta enzima. Y estas desaturaciones ya solamente las van a llevar a cabo las plantas para producir ácido linolénico, que va a tener insaturaciones en el carbono 9 y el carbono 12, o hasta llegar al alfa linolénico en los carbonos 9, 12 y 15. Solo plantas van a tener esta maquinaria, estas desaturasas para producir estos que por lo tanto se convierten en ácidos grasos esenciales. Nosotros cuando mucho llegamos a la producción de ácido oleico y eso también favorecido por la microbiota que tengamos asociada a nuestro cuerpo. Entonces, ácidos grasos de más insaturaciones no los podemos producir. ¿Cuál es la importancia de este tipo de ácidos grasos? Por ejemplo, la siguiente desaturación para producir el gamma linolénico, que va a introducir no en el carbono 15, sino en el carbono 6, para tener 3 insaturaciones en un ácido graso de 18 carbonos, va a producir el precursor para el alargamiento y llegar a ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un precursor muy importante. Déjenme ver si tengo esa, porque ya no me quiero ir a otros detalles. ¿Dónde está? Bueno, lo voy a tener que retomar porque aquí tengo más información. Pero entonces, ya estaba por aquí. El ácido linolénico, el gamma linolénico, de 3 insaturaciones, es el precursor del ácido araquidónico, por una reacción más de alargamiento, de 30 carbonos, y esto va a dar una familia de metabolitos que se conocen colectivamente como icosanoides, porque tienen 20 carbonos. Pero de esos icosanoides hay dos tipos principales que son sumamente importantes como reguladores metabólicos en mamíferos. No estoy hablando de plantas. También desempeñan funciones, por supuesto, en plantas y en microorganismos, pero en mamíferos, estos icosanoides, las prostaglandinas y los leucotrienos, regulan funciones múltiples, desde la sensación de dolor y mitigación de dolor, eh, la conducta reproductiva, la respuesta inmune, y de aquí que nosotros necesitamos forzosamente incluir fuentes vegetales en nuestra dieta. Esto no lo podemos sintetizar. El alfa-linolénico va a conducir a otros ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, que si se añaden a la membrana plasmática, regulan la fluidez y aún con altos niveles de colesterol, vamos a tener membranas con, con una fluidez de respuesta más inmediata. Ahora, me fui hasta este extremo. Ahora, me voy de regreso
a todo este esquema que representa toda la biosíntesis de lípidos en general. A partir de acetilcoenzima A llegamos a malenilcoenzima A, acilgraso sintasa nos lleva a palmitato, revisamos esta rama que implica el alargamiento y desaturaciones, en algunos casos que ya no podemos llevar a cabo los mamíferos, pero a partir de palmitato, también la esfinganina sintasa con serina va a producir esfinganina, que es el precursor de los esfingolípidos. Los esfingolípidos son otros componentes estructurales de membrana, pero cuya función principal no es la función estructural. Entre los esfingolípidos más relevantes tenemos a los que se le llama cerebrósidos, que son los principales componentes de las vainas de mielina. Entonces, de ahí que el ácido palmítico pues no es lo más importante, la vaina de mielina, por un lado. Por otro lado, son importantes regulaciones de supervivencia celular y de muerte por apoptosis. Y estos se obtienen a partir de este ácido palmítico. Y esto, o sea, de ahí la importancia de los esfingolípidos. Ahora, también a partir del ácido palmítico, también con un alcohol graso y dihidroxiacetona fosfato, se sintetizan lípidos éter, que no van a ser componentes membranales relevantes, sino que aquí vemos los nombres: factor de activación plaquetario y plasmalógeno, reguladores metabólicos importantes en la cascada de coagulación. Y para llegar a los lípidos membranogénicos, en retículo endoplásmico, este palmitato se convierte en fosfatidato o ácido fosfatídico, que es el precursor de los glicerofosfolípidos y los triglicéridos. Así que pues todo está concentrado, obviamente, lo que se describe con más detalle en síntesis de ácidos grasos es hasta llegar al ácido graso de 16 carbonos. Pero vemos que es un precursor de otros metabolitos importantes que son componentes membranales, lípidos de reserva, reguladores de otras funciones metabólicas, reguladores de supervivencia y de muerte celular, y otros más que van a depender de una dieta adecuada de fuentes que estrictamente van a ser vegetales o de microorganismos. Ya no me meto a biosíntesis de otros fosfolípidos, o sí debería. No, ya simplemente lo mencioné. Ahora, otros lípidos importantes, pues uno de ellos es el colesterol. A partir de acetilcoenzima A, cuando este acetilcoenzima y sus derivados son sustrato de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, se sintetiza mevalonato. De mevalonato, este alqueno que es el isopreno, y ese es el precursor para el colesterol, y de ahí sales biliares, hormonas esteroides y la vitamina D, que esa es la única vitamina que no es vitamina en realidad, porque nosotros sí podemos sintetizarla, pero se requiere de la exposición a luz para convertir los derivados de colesterol en el colecalciferol para la fijación de calcio en los huesos y regulación, por lo tanto, de calcio en nuestro cuerpo. Entonces, esto, digamos, sería la ruta de los vertebrados a partir del colesterol. Pero en plantas, pues, hay síntesis de caucho, de dolicoles que sirven para el transporte de lípidos a través de las membranas, y estas cosas, quinonas. La ubiquinona y la plastoquinona son también estos otros componentes esenciales del metabolismo energético que se sintetizan a partir del isopreno. Para la síntesis de clorofila se requiere este isopreno para producir fitol y clorofila. Y del isopreno, en otros organismos no mamíferos, pues se sintetizan la vitamina A, vitamina E, vitamina K y carotenoides. Todos estos
liposolubles, sustancias que no se disuelven en agua, de los cuales no tenemos la maquinaria para convertirlos en estas sustancias tan importantes. Y ya no hablaré más sobre síntesis de colesterol, excepto que hay que estar balanceando bien nuestra dieta. Y le dejen una pausa solamente para no perder de vista que el metabolismo de lípidos, como les dije, es tan extenso y conduce a sustancias tan importantes para la supervivencia y adaptación de los seres vivos, no solamente de mamíferos, sino de microorganismos y de plantas, que sí les voy a pedir que pues ya cuando tengan el video le pongan pausa y le pongan atención solamente a esto, donde menciono cuáles son las enzimas clave de las rutas de síntesis de ácidos grasos y de otros más, que ya no voy a abundar en ellos, y de los metabolitos clave para la biosíntesis de lípidos. Bien, ya. No voy a entrar en detalles de las reacciones. Aquí le voy a dejar. Y